Hola, buenas. Le doy la bienvenida a esta presentación como tal de mi proyecto final. Mi nombre es Seiser Comprés y en este caso le estaré presentando mi propuesta, ¿verdad? Con el tema fusión entre arte escénico y tecnología de inteligencia artificial. El baile como campo de aprendizaje. Y como a título de un modelo de inteligencia para el estudio de técnicas de baile. Durante la presentación vamos a ver cuáles son mis objetivos con este análisis y qué pretendo lograr con él. En resumen, del proyecto completo es el siguiente. Busco mejorar la precisión de las notaciones y puntuaciones que se le dan a los bailarines en diversas competencias de baile. Sabemos que a nivel mundial hay competencias cada año, las cuales son regidas por ciertas reglas o panorámicas, ¿verdad? Artísticos para poder evaluar cómo los bailarines tienen cierto desempeño en la pista de baile. Aunque muchas veces hay limitaciones humanas como el hecho de la vista o incluso problemas intrínsecamente personales, lo cual puede influir en cómo se evalúa, ¿verdad?, a un bailarín. Objetivo principal y directo es analizar de forma objetiva el desempeño técnico y artístico a partir de video o incluso de, ¿verdad?, de la cámara de forma directa, y esto permite que este proyecto no se limite solamente a un campo académico, sino que también se pueda usar y ser valorado en la vida real con un valor técnico y aplicable, haciendo, ¿verdad?, un punto de convergencia entre el arte y la tecnología. Durante el tiempo que estuve analizando este proyecto, ¿verdad?, surgieron ciertas cosas que son importantes tocar, como el hecho de problemas de la parte tradicional. La danza mezcla técnicas y expresiones artísticas que vienen de nuestro corazón fibrativo, lo que queremos expresar. Y por muchos años ha sido evaluado de esta forma. Pero claro, cada quien tiene una percepción distinta de cómo ve el arte y de cómo transmite ciertas ideas, lo cual pues, deja abierta cierta discrepancia, ¿verdad? O incluso cierta limitación por parte humana, ¿verdad?, de las expresiones de cada quien, lo cual no deja que haya parámetros directos de cómo medirlos como tal o cómo poner un punto medio. La solución tecnológica para ello y la que yo propongo es, ¿verdad?, el modelo de inteligencia artificial que va a permitir hacer un análisis de baile y con ciertos parámetros, por lo menos dar una base para dar métricas en cuanto a el desempeño de un bailarín y lo que él expresa en- en- mediante su presentación artística. Como objetivo el desarrollo del modelo, el cual se ha logrado durante estos meses que he trabajado, ¿verdad?, en la codificación del mismo, tanto en el procesamiento de los datos recopilados como también en el posterior análisis de los mismos, y así poder tener un modelo funcional. Como objetivo específico, lo cual se desea, ¿verdad?, es un target, un objetivo final, es identificar elementos técnicos y claves
el arte del baile, los movimientos, la energía que transmite, la fluidez que tiene un bailarín, describir ciertos patrones que se pueden ver es que un esqueleto al final de, los movimientos de baile y cómo estos se mueven en sincronía. Además, determinar ciertas métricas de precisión y evaluar la efectividad como tal de el bailarín. Como pregunta, la cual tomé como punto céntrico, fue la siguiente, y da parte a mi hipótesis. ¿Es posible aplicar la inteligencia artificial y la visión por computadora para evaluar objetivamente la técnica y creatividad de la danza? Bueno, sin duda que es posible hacer esta implementación. Y más adelante, cuando dé una presentación del mismo, podremos ver cómo podemos lograrlo. Hay ciertas limitaciones, claramente. Estamos tratando de evaluar algo que es intrínsecamente artístico, así como muchas veces son las expresiones faciales, pero podemos distinguir ciertos patrones dentro del baile que nos permiten tener una evaluación. Tal vez no se iguale a la, la manifestación que un ser humano puede transmitir a otro, pero espero mediante este análisis, esta implementación que he podido hacer, espero sentar base para que se pueda seguir analizando los modelos de baile para que tengan una efectividad futura o nuestro futuro para poder evaluar, ¿verdad?, las interacciones artísticas que puede tener un bailarín con aquel que disfruta de un buen baile. La importancia y la justificación de este proyecto se centra en estandarizar cómo, ¿verdad?, se evalúa a un bailarín, las métricas que se usa para el mismo. Además, preservar de forma digital, ¿verdad?, lo que se obtiene a partir de allí y de esa forma poder generar coreografía. Luego de los análisis que yo pude generar, pude hacer un esqueleto que permitió hacer luego, posteriormente, una animación de pasos de baile a partir de los datos recopilados, ¿verdad?, durante estos meses y gracias al análisis del propio dataset, los key points recopilados y los datos vectoriales que estos albergan. Además, sentar bases para un punto de innovación y hacer una inflexión en esta área tan artística, tan humana y que transmite muchas emociones. Como parte céntrica del problema es denominar, ¿verdad?, la evaluación de la danza, la competitividad de un bailarín y la formación que depende de la observación humana, ¿verdad? Quitar un poco de esa dependencia, generando una alta variabilidad en los resultados, que sin duda son fugaces y influyen mucho en cómo un bailarín, ¿verdad?, es visto posteriormente de su presentación, haciendo un equilibrio, una parte media en esta parte. Aquí en pantalla le presento un diagrama en bloque analítico del procesamiento que ejecuto. Una entrada de video, sea por cámara o algo que ya esté grabado, un video en diferentes formatos, se procesa la información. Se procede luego a detectar y hacer un traqueo de los movimientos o una captación de los key points o puntos vectoriales al final que se pueden obtener de un cuerpo humano. A partir de unos 33 puntos más o menos,
que nos van a permitir, ¿verdad?, traquear todo el cuerpo humano mediante este se está moviendo, ver los giros que hace por un lado para otro y así poder ver la energía que transmite un bailarín. Luego almaceno estos vectores, movimientos, posteriormente, un archivo de tipo .pkl. Y además de eso, luego tengo una retroalimentación de los resultados, un reporte en sí eh, básico en la parte de la aplicación que permite, mediante pocas características simétricas, tener una idea general de por dónde está la puntuación de los bailarines. Aparte de eso, que la propia aplicación, que más adelante veremos, tiene un punto de configuraciones que va a permitir que los usuarios puedan jugar con estas características y poder hacer ciertos cambios dependiendo del ambiente donde esté. Sabemos que la visión por computadora depende mucho de la luz, pero en este caso, como tiene que ver con movimiento, se puede hacer un análisis en tiempo real o en video. Entonces, podremos hacer ciertas configuraciones que nos van a permitir tener un rejuego de este análisis y una buena retroalimentación sin duda. En cuanto a la interfaz de usuario, me concentré en las aplicaciones como tal móviles y de escritorio. Generé una aplicación como tal de escritorio al final que de igual forma permite ser adaptativos a las aplicaciones móviles como también a las aplicaciones web, ya que es adaptativo en cuanto a su tamaño, lo cual se puede implementar en una aplicación web como pasar a un archivo, ¿verdad?, APK para poder usar en dispositivos móviles y con una interfaz simple de entender para cualquier usuario. La interfaz de escritorio tiene un área de visualización, una barra superior y una barra inferior. La superior permite que se puedan tener ciertos controles de configuración y de usuario para poder captar diferentes bailarines y poder tenerlos registrados en un archivo de perfiles. Y en la barra inferior entonces tenemos los accesos directos en cuanto a lo que es la parte de las generaciones de animaciones, de coreografía, la parte de traqueo de video o de grabaciones para poder así hacer una evaluación de bailarines, o la parte de métricas o retroalimentación que van a permitir ver un historial por bailarines de el baile o los bailes que se hayan evaluado anteriormente a estos. El diseño de la interfaz de tipo móvil, como dije, está aplicada para poder ser adaptativa, es fluida, simple. Un inicio, una captura, un proceso y un resultado. Va sección por sección, ¿verdad?, unida una entre otra para poder jugar bien con las configuraciones. En cuanto a la arquitectura del sistema y de cómo este lo podemos simplificar, ¿verdad? Tiene varios archivos bases. Entre esto está el profile, que es el gestor de usuario y configuraciones, donde se guarda prácticamente toda la información para tener una retroalimentación final. Está el ProProcess, que es el archivo, digamos, número 2, aparte de el load, y el train mode. El preprocess lo que hace es, ¿verdad?, hacer el procesamiento de la data que se ha llamado, ¿verdad?, que se ha recopilado, y el train model hace un entrenamiento y una evaluación de la regla de puntuación. Y luego de estos tenemos los dos archivos principales más importantes, ya que uno es la interfaz y eso es prácticamente el motor de evaluación. Está el Mind App, que es donde está toda la parte UI, la parte visual, de donde se llaman todas las funciones y convergen toda la parte del motor de análisis y evaluación.
Y está Evaluation Video, que es el motor de análisis en tiempo real y, ¿verdad?, de las poses y técnicas de baile. Allí convergen todas las demás, los demás módulos, ¿verdad? Y permiten que se haga una evaluación completa con los datos recopilados y con los datos que se van recopilando, así por el estilo. Especificaciones del algoritmo y la parte heurística. En cuanto a la normalización de los game points, se centran en los puntos claves del torso y y se van escalando según las distancias de los hombros. Y esto principalmente lo hice así para poder estandarizar el cuerpo, ya que en una primera instancia, cuando quise representar el esqueleto humano, fuera del video, sino en la parte de la coreografía, la generación de la coreografía o de la animación de esto al final, tuve un problema ya que el esqueleto se estaba dispersando. Entonces, lo que hice fue que me fui otra vez al procesamiento, a la evaluación, y donde venía la data inicial, y hice entonces una cimentación de los key points para poder hacer limitaciones entre el torso, la cadera y así generar como una estabilidad en el cuerpo virtual. Luego, traje de esto la uniformidad de las duraciones, en este caso tomando en cuenta una duración estándar de 720 frames para hacer un análisis, ¿verdad?, rápido pero consistente por cada módulo y video. Esto es, ¿verdad?, claro, es modificable. Eso yo lo hice por los conjuntos de datos que usé como prueba. Estaba usando un video largo, usé una parte de él y por eso lo limité allí con este, pero esto es evaluable. En otra parte está la extracción de las características, calculando ciertas métricas como la distancia de relatividad, ángulos de articulación, la velocidad, la aceleración que tiene un bailarín para ver el ánimo, la electricidad que se transmite. Y la detección, claro, de eventos, la cual la uso para detectar ciertas, ciertas partes algorítmicas, detectar acciones, especificaciones como los saltos, movimientos, giros, tomando en cuenta cómo se va moviendo el dorso, los hombros, las manos, los saltos hacia arriba y así, ¿verdad? Tener un conjunto de información, captar un conjunto de información que sea útil al final de todo. Recursos y bibliotecas que he usado, bueno, OpenCV, obviamente, para poder hacer la parte de capturación de imagen por webcam o por cámara, o pasarle directamente el video. Usé MediaPaper para hacer las detecciones de los puntos 3D y así poder tener un buen last mark de los puntos corporales. Lo hice así porque, aunque la data que conseguí podía tener el 2D y tenía las posiciones de cámaras, crossovers y así por decirlo, me concentré en los puntos 3D porque los puntos vectoriales me permitían con mayor facilidad hacer una evaluación simple con una sola cámara. Claro, el conjunto de datos me permite a mí generar ciertas configuraciones en la parte física que ayudan a que la telemetría y cómo se va captando la imagen y los datos pueda ser mucho más amplia, agregando más cámaras, sensores de movimiento, sensores de calor para generar una imagen tridimensional dentro de la computadora. Entonces, pero yo decidí tomar en cuenta los puntos 3D para hacerlo simple, pero la formación o las configuraciones se pueden emplear y puede tener, digamos, puntos de mejora tomando en cuenta los datos que tengo a la mano. Además, usé la librería de NumPy, usé Tightly on Peel para poder generar la parte visual, usé Skitterlearn para la parte de las métricas y el preprocesamiento de los datos y Panda para la manipulación de la estructura de datos principal. El manual de usuario es simple, la aplicación es visualmente intuitiva. Configuración, usuario, botones base y simple. No sé muchas imágenes,
tratando de que la aplicación pudiera ser portable al final de todo y que se pudiera transmitir con facilidad a otras plataformas, usando más bien iconos simples para poder así evitar pesos innecesarios, ya que por sí solo las configuraciones de un, de un esquema como el que he creado y los módulos que contienen, tal vez sea un poco más complicado llevarlo a una aplicación móvil, al menos que usemos un esquema de tipo warehouse en la nube, ¿verdad? Pero por el momento solamente lo establecí en formato físico, lo cual hace, o formato simplemente portable, lo cual hace que sea mucho más simple usarlo en dispositivos como, ¿verdad? Desktop. En cuanto a la parte de desarrollo, es simple. Las dos estructuras, ¿verdad? Potentes en cuanto a esto son la parte de el Mind App, la parte visual como tal, que hace ciertas llamadas y características, como la parte de la iniciación de las visualizaciones por cámaras, la estandarización de los datos, cómo estos se van guardando. Y por otro lado, el Evaluation Video, este otro archivo que permite, o parte del módulo, que es el motor de análisis que permite correr los hilos principales de análisis, también permiten hacer el cálculo de las métricas de movimiento y la generación del reporte final que se manda, ¿verdad?, a la parte de Mind App para poder hacer un conjunto de métricas y características formadas de forma simple para que lo pueda visualizar un usuario. En fin, en cuanto a esta parte, en resumen, en cuanto a lo que hemos presentado en esta visualización simple, la que esta arquitectura permite que el sistema ofrezca una experiencia integrada, donde el usuario pueda interactuar de una forma simple con las visualizaciones, configuraciones y la ejecución de la aplicación y que pueda ser eficiente, pero también intuitiva para cualquier persona que la pueda usar, sea que tenga experiencia o no. Ahora, luego de visualizar esta parte, vamos a ver un poquito de, ¿verdad? Porque esta parte fue simplificada, pero voy a mostrarles ahora un poquito sobre el, digamos, el paper aquí para que lo puedan visualizar. Entonces, vamos a mostrar aquí un poquito sobre el proyecto final, lo que van a poder visualizar en la documentación general de todo lo que hemos estado simplificando en esta simple presentación. Tenemos aquí toda la información bien distribuida, ordenada por secciones y lecciones y subsecciones para poder así tener toda la información a la mano. Es todo por completo, tanto la parte de la aplicación, los diagramas que se ejecutaron para poder crear la aplicación y la evaluación de las mismas, pero también las justificaciones, la importancia de lo que quiero lograr con este primer acercamiento, este MVP funcional para que sirva como punto de convergencia, punto de inicio entre el arte y la tecnología, en cuanto a la parte artística expresada mediante el baile. Y por la parte más técnica está tanto la estructura base con los diferentes módulos que se aplican, pero también expuse algunas partes sobre la parte del procesamiento, las funciones que se utilizan, y por otro lado puse el manual de los usuarios. Esto es un poquito, ¿verdad?, de lo que podemos ver dentro de poco sobre la aplicación, y vamos a ver una ejecución simple, ¿verdad?, corta, usando un video que descargué de internet.
y de cómo podemos evaluarlo de forma simple y rápida. La verdad, ahí se explica la parte del usuario, no lleva muchas páginas, es algo intuitivo, algo que cualquiera puede usar, y la parte de lo que se puede lograr, lo que podemos ver en la parte de la telemetría, las métricas que se pueden obtener, pero también cómo se pueden visualizar al final las configuraciones finales que se han obtenido. Y por otro lado, la parte de el manual de desarrollador que tiene toda la estructura base simplificada, tiene las descripciones técnicas de cada módulo, las funciones principales, las clases que usé en uno de los módulos para poder seccionar, ya que uno de los módulos base está bien condensado eh, con mucha estructura para poder hacer este análisis. Y con todas las partes de los módulos que fui utilizando y sus funciones base con una pequeña descripción de esto. Además de cómo se implementa la unión final de, de la aplicación en este UI, ¿verdad? Final. Y va a tener luego aquí las conclusiones y las referencias de los papers que pude analizar, que encontré en la... Muy bien, ahora, luego de poder ver el paper, la parte de la documentación como tal y luego de esa simplificación de todas estas páginas escritas allí y expresar toda la idea de lo que quiero y deseo lograr mediante este MVP. Vamos ahora a visualizar la aplicación, un poquito de ella, ver cómo funciona rápidamente y luego veremos un poquito de código. Muy bien. Esta es la aplicación. La aplicación, ¿verdad? Como verán, es adaptativa, o sea que podemos adaptarla a una aplicación de escritorio, perdón, de- para un celular o incluso para una tableta de tipo APK. Pero vamos ahora mismo a visualizar un poquito de ella. Tenemos aquí la pestaña de configuraciones, tanto la parte de la detección, la parte del análisis, los umbrales, visualización de las métricas de trayectoria, eh, el, el tiempo, ¿verdad? Cómo se envían los intervalos entre el análisis y los pesos de evaluación. Aquí por default se están mostrando los pesos que para mí fueron funcionales en las analíticas que puedes realizar. Y por otro lado, aquí tenemos la parte del usuario. Por ejemplo, yo tengo un usuario que se llama José. Yo lo seleccioné, me dice que ya te lo tienes seleccionado. Así yo permito hacer un traqueo de ese usuario, ¿verdad? Y tener sus métricas divididas en diferentes usuarios. Yo puedo crear usuarios aquí. Ya vemos uno, por ejemplo, Rina. Vamos a crearlo. ¡Pum! Lo tengo. Ya señalé aquí, vamos a seleccionar ahora Rina. Vamos a hacer un análisis de ese usuario como tal. Entonces, aquí esa es la parte de usuario. Pero en esta parte que están aquí abajo, si se fijan, tenemos aquí la parte de la generación, la parte de la evaluación y la parte de las métricas. Aquí yo no tengo nada para el usuario Rina. Ahora, para el usuario José, me parece que puede que tenga algo. No recuerdo, creo que ya lo había usado. Sí, tiene una métrica de evaluación hecha aquí. Pero vamos a cambiar el de Reina, que no tiene nada. Vamos aquí, lo tenemos seleccionado, ya lo tenemos, la evaluación está vacía. Y vamos a generar una evaluación de un video al azar. En este caso, digo al azar porque descargué hace poco un video de el mismo. Verifico que estoy grabando, sí, se está visualizando. Ahí vuelvo aquí a la aplicación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un análisis de uno de los videos. Aquí cuando entro a esta pestaña del análisis, ¿verdad? Puedo hacerlo por cámara o puedo hacerlo por un archivo. Si le doy a cámara, se va a abrir mi cámara y se va a comenzar a hacer una detección y evaluación de un baile que yo pueda generar. Pero vamos a elegir un archivo, no ponerme en vergüenza como bailarín, y vamos a seleccionar este. Ahí va a comenzar el video, está detenido, dice, pero dice que va a comenzar a analizarlo. Aquí comienza a analizarlo el video, traquea la cara del bailarín,
analiza los puntos vectoriales entre sus hombros, su torso, sus manos y sus pies como tal, las plantas de los pies para hacer el análisis en tiempo. Va traqueando el video poco a poco y una vez termine vamos a tener un conjunto de características a partir de este video. Como nos fijamos ahorita en la parte de las características, las métricas obtenidas de evaluación están en cero. Por ahora, cuando se termine el video, vamos a darle a esta parte y vamos a ver la evaluación que hemos obtenido finalmente. Y vamos a hacer una pequeña, ¿verdad?, inflexión sobre esto. Aquí ya tenemos la primera evaluación. Me dice que tuvo un core score de 88, un averaje de 90, un trend estable. Me dijo que tuvo una confianza de 98%. Analizó más o menos unos 266 frames, ya que el video que elegí es corto, no era muy largo, solamente expresaba algunas expresiones de baile en una competencia, en este caso de hip hop. En el análisis final, como tal, tomamos en cuenta que esos frame counts fueron evaluados 100% de totalidad del video, una confianza de 98 en cuanto a la evaluación, lo cual es muy bueno. La velocidad del bailarín estuvo dentro del rango, tomando en cuenta las métricas que van entre 60 y 80 en cuanto a velocidad. Si vemos que está muy lento, va a dar más o menos un 0.20%. Eso está en la parte de la explicación para los usuarios. Y tenemos una fluidez de 58%, lo cual es bueno. Y en cuanto a la energía, un 94. El bailarín manifiesta una energía de alegría, de manifestación completa. Si la energía estuviera más o menos en un 50%, fuera un baile muy lento. Como esto es hip hop, la expresión del rango es mucho más alta, o debe serlo. Ahora, si estuviéramos evaluando, por ejemplo, danza contemporánea, la energía bajaría a un 80%, la fluidez estaría un poquito más baja de ese porcentaje y la velocidad también disminuiría un poco más. A diferencia de otros bailes que son mucho más rápidos. Pero esto es lo que podemos obtener en primera plana y según las características y elaboraciones que he podido obtener, me doy cuenta que ha hecho una buena evaluación de ese bailarín. Las métricas de visualización podemos cambiarlas aquí. Por ejemplo, podemos ver el punto de trayectoria, que son los puntos vectoriales que va captando entre la composición del torso, pies, manos y hombros. Pero también podemos ver la métrica en tiempo real. En la evaluación, en el código, establecimos que si el bailarín tiene ciertas características, ¿verdad?, puede manifestar que es un baile excelente, regular o aceptable. Y eso lo podríamos visualizar. Además de eso, poder ver la fluidez de la energía en tiempo real, viendo en cuenta estas configuraciones. Ahora, luego de tener este análisis, podemos también generar una animación de baile a partir de ciertos puntos que ya ha captado y la información recopilada del dataset inicial. Vamos a darle a la parte de generación, vamos a aguantar un poquito y vamos a ver en pantalla una animación de generación de esto. Ahí vemos un poquito de ello en pantalla. Lo que está haciendo el esqueleto es hacer una representación visual de ciertas triangulaciones de baile, no solamente tomando en cuenta video, sino también los puntos vectoriales captados en dataset. Tener este tipo de visualizaciones va a permitir que podamos nosotros generar coreografía y que otros bailarines puedan representar mediante esta coreografía, ¿verdad?, ver los movimientos y poder aprenderse cómo pueden imitar estos movimientos para poder representarlos. Ahora vamos a ver un poquito de código. Para ello, vamos a ir a
Visual Studio Code. Déjenme abrirlo para ustedes. Ya le comparto esa parte. Vamos a analizar un poquito de lo que estamos haciendo en el código. A ver, pantalla Visual Studio Code. Ahí le estoy compartiendo. Vamos a cerrar esta parte. Entonces, dentro de Visual Studio Code yo tengo la parte de la data que viene de ISIS Plus, ¿verdad? Que tienen los Keypoint 3Ds. En esta carpeta específica yo simplifiqué la información y simplemente dejé los Keypoint de 3D para poder así tener esos PKLs ahí, ¿verdad? De la data compilados. Además, la estructura que usé una estructura seccionada en bloque y por módulo para poder así tener, ¿verdad?, una buena organización. Cuando esta parte de la carpeta exterior de la full data que tengo aquí, en los full set, algunos videos que son para evaluación, aquí es danza contemporánea de un bailarín mexicano. Aquí el baile que hablamos hace un poquito y un poco de los diagramas, algunas imágenes que tengo aquí y un conjunto de pruebas. Pero en cuanto a los datos principales, tenemos el load data, que lo que hace es cargar los PKLs de el data, de la data en bruto para hacer el procesamiento. Luego de esto, este código no abarca mucho, simplemente son lecturas y métricas como tal dentro de los archivos. Luego está el procesamiento, ya que luego de leer la data y, ¿verdad?, paso a process, allí no solamente tengo la primera parte de la entrada, sino de la salida, que me va a permitir a mí, ¿verdad?, centrar, ¿verdad?, los datos que tengo en el dataset para poder ver los puntos vectoriales de velocidad y generar cierta estandarización en la data. Luego, cuando la paso al entrenamiento, con cierta base de configuración, lo que hago es pasarle en sí, hacer ciertos cálculos de consideración de movimiento, las simetrías para poder así triangular cuando el cuerpo se está moviendo hacia atrás o un giro a la derecha o a la izquierda, para poder así tener una idea de representación final de cómo podría verse o visualizarse finalmente. Muchas aplicaciones que vi eh, de, relacionada a esquema de baile, lo que hacían era, no analizaban, porque eso es parte de mi inferencia, pero que aunque generaban cierta parte de la coreografía, eran generadas por la propia persona, simplemente le daba, digamos, la potestad de decir dónde van a estar los bailarines o hay ciertos giros, ciertas cosas que hacer. Pero lo que yo quería lograr era poder visualizar una animación del baile generado que pudiera parecer un humanoide, pudiera parecer un esqueleto humano, para así tener cierta correlación de lo que alguien puede visualizar y poder representar luego con sus propios movimientos de baile. Y esto lo logré aquí, en esta parte. Cuando se hace el entrenamiento, saco también ciertos datos vectoriales que permiten a mí triangular los hombros y los movimientos de las manos y los pies. Luego, en, esta es la parte de la estructura, de cómo se van guardando los datos de los bailarines y la parte del historial. Y los datos, perdón, los módulos madre, como son la evaluación del video, que tienen como característica principal esta función, la extracción de los key points del video como tal para poder así ser inicializado y pasado a la parte del procesamiento. Y pues da algunas otras funciones que permiten hacer un análisis del propio esqueleto, la representación de ellos. Esas son las configuraciones básicas que están al tope luego de la librería, que me gustó ponerla allí para poder tener mayor maniobrabilidad de cambio.
Además, cálculo de torso, la evaluación técnica de ciertos movimientos, los ángulos de fluidez. Aquí mismo, ¿verdad? Parte de las métricas que se evalúan, tomando en cuenta los puntajes, si es excelente, buena, regular, básica, o que se puede mejorar si es muy mala. ¿Verdad? Ya que puede ser que se evalúen videos que tengan, ¿verdad?, mal desempeño. Incluso en parte de las pruebas, no los videos que tengo aquí, sino o parte de otras pruebas, tuve un mal desempeño en cuanto a un bailarín. Pero en este caso sabía que no era el programa, sino del propio video que busqué que fuera un mal baile. Los traqueos para que podemos obtener en el baile es que sean regulares, buenos o excelentes como tal. Un bailarín tiene que ser muy malo o el video que se está traqueando tiene que ser muy malo porque sea básico o un punto de mejora, que por eso lo puse así, a mejorar para que pueda mejorar en el baile. Y en esta parte es el motor como tal del traqueo. Y en la parte del Mind App establecí, ¿verdad?, iconos para poder establecer los botones de una forma simple, sin usar imágenes, y permite que la aplicación no sea pesada en cuanto a ese punto visual. Perdón. Luego tenemos la clase principal, frente a la visualización del video. Y luego de esto, de cierta parte del proceso, otra parte de la evaluación, se ha ido para poder centrar toda la parte de los botones, cómo se evalúa, cómo se está mostrando, perdón, el video y cómo se comportan los objetos en esta parte de la visualización. Bueno, espero que hayan disfrutado de mi presentación y que sea de su agrado mi proyecto. Al final de todo, sembrando un poquito de relación entre el arte y la tecnología. Pues nada, me despido y espero verlo en una próxima. Mi nombre es Acer Compress y espero verlo en una próxima.